Como vimos en la lección pasada, es un sistema complejo, es un sistema compuesto por 3 subsistemas. Vamos a arrancar a hablar del primero, que es el marco estratégico, o lo que corresponde más fácil de entender como el qué. Es esa primera esfera que ustedes ven a su izquierda, en donde interactúan 3 elementos muy importantes, que son los marcos de referencia, las líneas de acción y los principios o criterios de gestión. El primer elemento del sistema o variable crítica de este subsistema de marco estratégico es el qué, es decir, lo que se está proponiendo como respuesta al problema de consumo y sus consecuencias. Esa propuesta que se está haciendo hay que verla desde estos 3 elementos que son bien importantes: los marcos de referencia, las líneas de acción y los principios o criterios de la gestión. Para que esta propuesta se convierta en una gestión exitosa, tenemos que considerar varias cosas. Lo primero es que haya familiaridad y apropiación con este marco estratégico, para que cuando diseñemos ese qué o esa respuesta, se ciña a ese marco. Y es importante que se ciña porque vamos a ver más adelante que esto le va a dar congruencia a toda la respuesta. Este marco entonces no solamente determina los derroteros de la acción, es decir, lo que podemos y no podemos hacer, sino que también le da un sentido y le da una razón de ser, le da un porqué a lo que estamos haciendo. Dentro de este primer elemento, que son los marcos de referencia, vamos a considerar 3 que son muy importantes, que es el marco de referencia o el enfoque desde promoción de la salud, el de la protección social y el de los principios de reducción de la demanda de Naciones Unidas. Estos marcos de referencia o enfoques ya fueron explicados cuando Inés Elvira Mejía, en el curso sobre la Política Nacional de Reducción, los explicó. Básicamente, lo que estos marcos de referencia dan para ese qué o esa propuesta de respuesta es que el individuo mejore la capacidad y la habilidad para reducir sus riesgos y responder mejor ante las consecuencias del consumo. También estos marcos, especialmente el marco de la protección social, nos va a permitir contar con servicios cada vez más adecuados, ajustados y oportunos, que provean información veraz, imparcial, objetiva y que se construyan con la participación activa de los individuos afectados por el consumo. No podemos pretender construir una respuesta o unos servicios que estén disociados o aparte de los actores más importantes, que son las personas afectadas por el consumo. La interacción y el uso y la apropiación de esos 3 marcos de referencia nos va a también permitir que se reduzca de manera real la vulnerabilidad al consumo, la vulnerabilidad al riesgo y al daño continuo y escalado, que no se cronifiquen consumos y que haya una reducción en la vulnerabilidad a que las personas que decidan abandonar sus consumos, cuando estén en ese proceso, reincidan y retomen otra vez los consumos que estaban pretendiendo dejar. En ese sentido, los marcos de referencia nos van a permitir construir una respuesta asertiva y un diseño de dispositivos y de productos que vayan de acuerdo con la política nacional. En cuanto a las líneas de acción, tenemos unos ejes operativos, tenemos unos componentes o medios y unas estrategias que nos van a permitir, cumplir los objetivos sobre cada uno de esos ejes operativos. En ese sentido, los ejes operativos los tenemos bastante claros y ya fueron explicados también en el curso de la Política Nacional, que ustedes pueden ver en este sitio también, que tiene que ver con los 3 ejes de prevención, mitigación y superación, más el eje transversal, que es el eje de capacidad de respuesta. Los ejes operativos permiten de alguna manera llevar un hilo conductor y no salirnos, junto con los marcos de referencia, no salirnos de las estrategias que plantea la política. En esa medida, cuando hablemos de los ejes operativos, vamos a incluir los componentes. Por ejemplo, en el eje de prevención vamos a estar pendientes de incluir el componente de promoción de la salud. Vamos a estar en mitigación, pendientes de los componentes de promoción de la salud
asistencia y atención, y en el eje de superación nos vamos a concentrar en atención y asistencia. Y en los tres ejes, tanto en prevención, mitigación y superación, vamos a tener presente el componente de la inclusión social. Este es otro componente transversal, al igual que el eje de capacidad de respuesta, este es un componente transversal a los tres ejes. No podemos pretender tener acciones de prevención si no hacemos inclusión social, si no pretendemos y si no planteamos acciones de inclusión social, oportunidades alternativas al consumo. No podemos pretender diseñar acciones en mitigación que reduzcan el daño del uso de sustancias sin, por ejemplo, trabajar la reducción de estigma y discriminación para que los consumidores no sean considerados ciudadanos de segunda. No podemos hablar de superación si para las personas que están decidiendo dejar sus consumos no hagamos acciones también de reducción de estigma y discriminación para que sean otra vez incluidos dentro de todo el aparato, digamos, social o productivo, no sean incluidos en procesos culturales, no sean incluidos de manera integrada a la sociedad. Y esto no solamente se logra planteando acciones que tengan presente la inclusión social. En ese sentido, podríamos hablar que las líneas de acción van a tener, digamos, que factores para trabajar, factores de riesgo para trabajar en los distintos ámbitos o en los distintos niveles. En el nivel del individuo, en el nivel microsocial, es decir, la familia y las comunidades, y del nivel macrosocial. A nivel del individuo, las líneas de acción deberán plantearse para que se planteen acciones o estrategias que trabajen el desarrollo personal y la capacidad de resiliencia o recuperación que tenga el individuo. También hablar para trabajar y mejorar y fortalecer sus redes de apoyo, orientación, asistencia. Desde el punto de vista microsocial, es decir, de lo familiar y lo comunitario, vamos a tener que hacer pues un desarrollo y un fortalecimiento de estos ámbitos, el familiar y el comunitario. Vamos, por ejemplo, a establecer estrategias o líneas de acción que tengan que ver con la integración social juvenil, redes de apoyo a nivel social, a nivel de colegio, a nivel escolar, laboral, comunitario, universitario. A nivel macrosocial, digamos que la reducción de estos factores de riesgo es un poco más complicada, sobre todo porque muchas veces trasciende el alcance que podemos tener desde el territorio. De todas maneras, debemos trabajar por aumentar y generar oportunidades de desarrollo social, al menos en lo local. Podemos empezar a transformar, digamos que algunas de las representaciones sociales y culturales alrededor del consumo. Sabemos que si bien es cierto, ese es un trabajo que demanda mucho desgaste y mucho tiempo, se puede comenzar a nivel, digamos, de nuestro territorio, a nivel de los municipios, y probablemente habrá que apropiar o aterrizar algunas normas o leyes que ya nos indican, digamos que ciertos marcos para trabajar la regulación y el control social. Por ejemplo, la ley de antidiscriminación, la ley de seguridad social. Todos estos marcos ya nos pueden, digamos que permitir dar unas líneas de acción para que a nivel de lo macrosocial podamos empezar la transformación de realidades. Hay otras variables a nivel macrosocial que definitivamente se convierten en factores de riesgo y que probablemente no podamos trabajar desde los territorios y tendrán que ver con transformaciones del orden nacional. Ese desequilibrio, por ejemplo, que existe permanentemente entre, digamos que presupuestos y acciones destinadas al control de la oferta, ese desequilibrio que existe con el control de la demanda, pues es algo que se debe trabajar del orden nacional y muy probablemente en el orden territorial se puede hacer muy poco. En ese sentido, la invitación es a que la planeación tenga presente el alcance y lo que podemos lograr. No tengamos y no generemos marcos estratégicos o planes estratégicos de mucho alcance que no consideren el territorio y la realidad del territorio. Las líneas de acción de la política entonces buscan la reducción de la vulnerabilidad de los individuos y los grupos al consumo y sus consecuencias. Es claro que a menor vulnerabilidad hay menos riesgo de consumir, de sufrir daños por consumir, de infringirse daños o de infringir daños a otros por consumir y de volver a retomar un consumo que se está intentando dejar o que se había superado.
Esta dinámica de los riesgos exige una reflexión profunda en torno a lo que hay detrás de cada condición específica de vulnerabilidad. Hay que verlo de manera holística, es decir, de manera integral, de manera multidimensional. No se puede considerar que, hablábamos al principio de estos cursos, en que todo está correlacionado. Y por ende, para yo ver el consumo detrás de un grupo, detrás de un individuo y sus consecuencias, debo ver al individuo de manera integral, debo ver su entorno, sus vulnerabilidades, sus riesgos. Solo así es posible mejorar la capacidad de defenderse de los riesgos, sea cual sea la relación que yo tengo con las sustancias psicoactivas. Entendemos que esa relación puede ser no consumo, esa relación puede ser la de consumo, soy un consumidor funcional, no estoy dispuesto a dejar ese consumo, o mi relación puede ser una aceptación de un consumo problemático que quiero dejar. Independientemente de la relación que yo tenga con el consumo, debo estar en capacidad de reducir mis riesgos y de disminuir los daños que ese consumo me produce. Si no consumo, ojalá nunca consuma. Si consumo y no lo quiero dejar, ojalá reduzca los daños que ese consumo me produce. Y si consumo y acepto que tengo un consumo problemático que quiero dejar, ojalá tenga la oportunidad de dejarlo sin reincidir en ese consumo. Ya hablando del último elemento, que son los principios y criterios de gestión, digamos que como principios podemos hablar de un principio promocional, es un principio proactivo en donde el individuo consumidor se considera como parte integral de la reducción del consumo. Por lo tanto, es participativo, se necesita cogestión de todos los actores involucrados, del sector privado, del sector público, de las asociaciones de pacientes, de las instituciones prestadoras de servicios de salud, del defensor del pueblo, del personero, o sea, todos los actores aquí involucrados deben ayudar y son partícipes de esta cogestión. Eso hace que haya una corresponsabilidad y una horizontalidad. Esto específicamente se ha visto y se hace un excelente ejercicio en las comisiones locales o las comisiones territoriales para la reducción del consumo de sustancias psicoactivas. Ahí es donde se ven montones de aristas y de funcionarios participando, digamos que con una visión horizontal en donde no hay un jefe subalterno, en donde no hay una jerarquía de actores, sino en donde todos estamos participando de manera, digamos que equilibrada. Es importante tener presente el marco de los derechos fundamentales, de los derechos humanos y los derechos sociales de las personas consumidoras y de las personas afectadas por el consumo, y siempre hay que tener un principio de integración. Repetimos, el individuo no puede ser visto solamente desde los aspectos clínicos o de los aspectos sociales, sino tiene que ser visto de una manera holística e integral. A partir de ese principio, las soluciones o las alternativas que se planteen, esos qué es lo que vamos a hacer que se planteen, cumplirán estos principios y por lo tanto, digamos que estarán en la línea de la Política Nacional de Reducción de Consumo. Criterios de gestión. Las acciones que vamos a proponer, los productos que vamos a proponer, nuestros objetivos en nuestro plan estratégico tienen que ser sostenibles, tienen que ser sustentables en el tiempo. Debemos, en un país con escasez de recursos, debemos ser eficientes en la apropiación y ejecución de esos recursos, pensando siempre en que los pocos recursos no nos deben limitar la calidad de los servicios. Lo que ofrezcamos tiene que ser de calidad, tiene que haber equidad no solamente hablando de acceso, sino hablando también, o sea, disminución de barreras de acceso, sino equidad en oportunidades de acceder al servicio. No podemos tener ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda dentro de la oferta debe ser igual para todos. De nuevo, ante esa visión que tenemos de integralidad del individuo, también debe haber una integralidad en la respuesta. Por lo tanto, es muy importante que fortalezcamos la red de oferta de servicios para que cuando el individuo o la persona que consume o afectada por el consumo requiera una acción o un apoyo específico en un terreno que no tiene que ver específicamente con lo de salud, lo podamos hacer y podamos responder. Y es importante que tengamos presente el concepto de territorialidad. El territorio nos da singularidades para que apliquemos estas estrategias, el territorio nos da alternativas, el territorio también nos da
digamos que unos contextos específicos que no podemos ignorar a la hora de diseñar nuestras acciones. Los productos que proponemos para el plan muy probablemente pueden ser reciclados o pueden ser reutilizados a partir de otros planes de otros territorios que conozcamos, pero evidentemente tenemos que adaptar a nuestro verdadero contexto y realidad territorial eso que nosotros estamos apropiando. No podemos traer, importar y aterrizar y forzar que funcione. Tiene que ir de acuerdo a nuestra propia realidad. Por eso es muy importante hacer ese diagnóstico participativo y saber exactamente en qué terreno nos movemos. Si no conocemos nuestra realidad específica, pues es difícil que podamos diseñar hacia dónde queremos llegar.